Días, mi nombre es Mónica Alejandra Torres González y soy estudiante del programa de maestría en Ciencias y el Manejo Sustentable de Recursos Naturales de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. A continuación les presentaré la perspectiva de Mario Bunge sobre la ciencia, su método y su filosofía. El contenido de la presentación estará dividido en 7 partes, siendo las 6 primeras sobre la ciencia y la última a la bibliografía correspondiente. El objetivo del presente trabajo es abordar el concepto de ciencia, las diferencias entre la ciencia formal y la fáctica, así como las principales características de esta última, el método científico, para finalmente ahondar en la filosofía detrás de la ciencia desde la perspectiva de Mario Bunge. Para comenzar, la ciencia formal es aquella que no da información sobre la realidad, simplemente nos acerca a ella. Construye sus propios entes, conocidos como entes ideales por venir de la mente humana. Establece relaciones entre estos entes para entender los hechos. Da interpretaciones numéricas de las cosas y los procesos. Establece relaciones entre los signos y sirve para formalizar enunciados fácticos. La ciencia formal es utilizada para probar o demostrar algún enunciado. Por su parte, la ciencia fáctica se refiere a sucesos y procesos que acontecen. Necesita de la observación y la experimentación, es verificable en la experiencia y no se garantiza que la hipótesis que se está probando sea la única verdadera. Eh, por otra parte, esta es temporaria, pues la realidad está en constante cambio. La ciencia fáctica es utilizada para verificar, es decir, para comprobar o para desconfirmar alguna hipótesis que se tenga. La ciencia fáctica es comúnmente conocida como conocimiento científico o como ciencia empírica. Debido a esto cumple con ciertas características que se explicarán a continuación. La primera característica es que el conocimiento científico es fáctico, es decir, que parte de los hechos e intenta describirlos tal cual son. Esto nos pide que forzosamente se haga un análisis de los hechos que se tienen y se debe considerar el papel que juega la perturbación del científico en estos hechos. Después tenemos que el conocimiento científico trasciende los hechos, es decir, descarta, produce nuevos hechos, los explica y nunca se llega a una conclusión completa. Se busca ir más allá de las experiencias para poder ir construyendo mucho más conocimiento, racionaliza la experiencia y explica mediante hipótesis todo lo que se ha estado estudiando. Las discrepancias que se tenga en las teorías y los hallazgos empíricos son estímulos para poder crear nuevas teorías o diseñar nuevos experimentos, empezar nuevos estudios, etc. La tercera característica es que es analítico, pues aborda los problemas uno a uno y los va descomponiendo en elementos para después regresar a él y explicarlo a través de esta descomposición de elementos para que ya se tenga un mayor entendimiento del suceso. Una vez que ya se estudió, se llega a problemas y soluciones parciales. ¿Por qué? Porque como se mencionó anteriormente, la realidad está en constante cambio, entonces no se puede concluir algo completamente. Además, el conocimiento científico es especializado, pues se le da un enfoque analítico, existe una multiplicidad de técnicas, una independencia de sectores y una formación de campos interdisciplinarios. Esto quiere decir que entre más se analice y más se estreche el conocimiento científico, más especializado va a ser, pues se van a ir tomando diferentes caminos a partir de lo que vaya decidiendo el científico. También es claro y preciso, pues aborda distintos problemas. Sin embargo, los resultados de cualquier problema que se seleccione van a ser claros. Está totalmente en contra de la vaguedad y de la superficialidad y busca mejorar la exactitud. Si bien la ciencia proviene del sentido común, la ciencia busca la precisión y
hacerse más fuerte a partir de los errores que se tengan. Además, el conocimiento científico debe ser comunicable, es decir, tiene que ser expresable y ser público. Tiene que llegar a las personas que estén formadas para entender a su lenguaje. Debe aclararse para evitar malentendidos o malinterpretaciones, porque entre más alcance tenga a las personas, mayor será su multiplicación de confirmación o refutación, contribuyendo así a la adquisición de nuevos conocimientos. También debe ser verificable. Si bien está fundada en el saber adquirido, si no se pone en práctica el conocimiento científico, entonces estará cayendo en un fracaso total. Debe involucrar forzosamente a la experiencia, aunque no necesariamente a la experimentación. Todo va a depender del tipo de objeto, el tipo de hipótesis y los medios que se tengan para verificarlo. Esto implica una evolución constante del conocimiento en caso de que se refute o sea confirmada la hipótesis. Otra característica es que el conocimiento científico es metódico. Este debe ser planeado, está fundado en conocimiento anterior y en las conjeturas confirmadas o mayormente confirmadas. Todas sus hipótesis, todos sus datos son perfeccionables, pues como se dijo, no se puede llegar a una conclusión completa. Puede seguir el método experimental y forzosamente debe analizarse sus resultados. Además, es sistemático, pues consta de ideas conectadas entre sí, las cuales están ordenadas, fundadas y son coherentes. Y cualquier sustitución de cualquiera de las hipótesis básicas que se tenga del conocimiento científico va a producir un cambio radical en todo el estudio. Esto permite que exista un progreso, pues el conocimiento no se va a quedar estancado, va a seguir avanzando. El conocimiento científico es general, pues se encuentran los hechos singulares en las pautas más generales. Sin embargo, no necesita que este hecho sea aislado porque si no, no tendría sentido la investigación. Construye estructuras teóricas a partir de los hechos que se encuentran y se necesita tener de la generalización para lo concreto. El conocimiento científico es legal, pues los hechos generales se encuentran en pautas generales también. En esencia, las variables deben ser relevantes y en estas va a radicar lo fundamental de nuestra hipótesis y se tienen diferentes tipos de leyes. Así como la realidad es cambiante, también lo deben ser las leyes, pues deben irse adaptando a los cambios en la realidad. Por otra parte, es explicativo, pues establece los hechos en términos de leyes y a su vez las leyes en términos de principios. Busca responder constantemente al por qué y se le buscan diversas explicaciones científicas. Como se mencionó anteriormente, no se tiene una verdad absoluta y tampoco se tienen errores absolutos, todos son parciales. El conocimiento científico es también predictivo, pues se imagina cómo pudo haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro, y esto permite tener un control y modificar el curso de los acontecimientos que siguen. Se caracteriza por su perfectibilidad y una vez que se falla, obliga al científico a corregir las suposiciones que se tuvieron y entonces seguir en este dinamismo de generar más conocimiento. El conocimiento científico es abierto, pues no se tienen barreras que limiten el conocimiento. Estas nociones del mundo, del medio natural, de la sociedad, están en constante movimiento, entonces en cualquier momento podría surgir una nueva situación y con esto promover el progreso. Por último, el conocimiento científico es útil, pues busca la verdad y busca proveer de herramientas al ser humano
encontrar un conocimiento adecuado, dominar los asuntos que se están estudiando, fundamentar la tecnología para favorecer a la vida humana, se establecen nuevas concepciones del mundo y se llega a un enriquecimiento, disciplina y liberación de la mente. El método de la ciencia, por su parte, busca determinar que las afirmaciones sean verificables, cómo afirmar estas afirmaciones, cómo se comprueban y determinar al final si pueden ser comprobables o no. En caso de que lo sean, si son afirmativas o son refutables. En cuanto al método científico, no se tiene reglas establecidas. Existen pautas para plantear los problemas y para probar hipótesis, pero no hay un consenso sobre exactamente cómo establecer el método científico. Se debe planear a grandes líneas y lo único que no varía en el método científico es la verificabilidad. Así se tiene una pequeña definición del método científico, que es un conjunto de procedimientos para plantear problemas y poner a prueba hipótesis. Para comenzar, debería determinarse la estructura lógica de la hipótesis que se tiene. Después, concordar esta estructura lógica con datos empíricos que ya existan y posteriormente aplicar un método experimental. El método experimental, si bien no se aplica todo el conocimiento científico, sí a una gran parte de las hipótesis, y este involucra la modificación deliberada de factores a través de estímulos controlados para llegar a cierto resultado. Las observaciones están en busca de elementos y en el método experimental juega un papel muy importante el entendimiento propio, pues a partir de esto se van a ir deduciendo las ideas, las hipótesis, los problemas identificados, el alcance del proyecto, etc. Se deben formular preguntas precisas y se debe elegir una técnica experimental que cumpla con los requisitos necesarios para encontrar las respuestas que se están buscando. Se debe seleccionar el tamaño de la muestra y se debe recolectar y analizar los datos. Por otra parte, tenemos los métodos teóricos, que son hipótesis fundamentadas en conceptos teóricos. Se tienen teorías explicativas, conexiones lógicas, modelos conceptuales. Los métodos teóricos permiten explicar y predecir acontecimientos, además de que proveen de contexto a la hipótesis y permite contrastar la hipótesis propia con la teoría que ya se tiene. Y bueno, ¿por qué se mencionan ambos, el método experimental y los métodos teóricos? Porque la hipótesis científica está basada en ambos, en los métodos teóricos y los métodos experimentales, además de estar influenciada por la cultura y por la psicología humana. Todo esto permite que la hipótesis que se está planteando tenga un contexto y tenga bases suficientes para ser sustentada con la información que ya se tiene. Es común también llamar a la ciencia arte, debido al arte de formular preguntas y probar respuestas, a que no se tiene una receta fija para llevarla a cabo y porque existe una variación de disposiciones intelectuales, pues depende completamente del enfoque que le da el científico. Y como se mencionó, como no se tiene una receta, lo único que se tienen son pautas para este tipo de investigación, comenzando con el planteamiento del problema, del cual los pasos más importantes son reconocerlo, descubrirlo y formularlo. En esta parte se reduce el problema a su núcleo, a una parte estrecha, y a partir de él se va a establecer el modelo teórico, donde se van a seleccionar los factores pertinentes. La hipótesis central se le va a dar más forma y se buscará traducir el problema a un lenguaje matemático siempre que sea posible hacerlo.
Posteriormente se va a buscar darle el sustento necesario a la investigación mediante los soportes racionales y los soportes empíricos. Esto es buscar información que ya haya sido verificada en el mismo campo o campos parecidos y elaborar predicciones con base en los modelos teóricos y el método experimental. Después se le hará la prueba a la hipótesis mediante el diseño de la experimentación. Posteriormente su ejecución, se manejarán los datos, es decir, se van a recolectar, se van a ordenar y se van a analizar. Y a partir de este análisis se les va a dar una interpretación para así poder llegar al último paso, que es la conclusión, en la cual se van a comparar los datos obtenidos con los ya existentes. En caso de ser necesario, se reajustarán dependiendo de la verificabilidad y se harán sugerencias para trabajos posteriores. Aunque en ocasiones se considere que la ciencia está separada de la filosofía o de algunos otros campos del conocimiento humano, esto no es verdad. Una parte muy importante de la ciencia es la filosofía, pues sin filosofía no hay ciencia y sin ciencia no hay filosofía. Al igual que la filosofía, la ciencia analiza lo que se le presente y a partir de este análisis construye teorías, a partir de teorías, conceptos a partir de otros conceptos, conocimiento a partir de conocimiento anterior. Y la filosofía va a ser científica siempre y cuando se elabore de una manera racional a partir de toda la información que ya se tenga. Es posible integrar la ciencia con la filosofía y con otros campos del saber humano para de esta manera derrocar la separación que se tiene y poder encontrar la raíz, establecer conexiones entre más variables, darle una función social y pensar en el pasado y en el futuro de la investigación. El conocimiento científico está en contra de la fosilización de la información, pues como la realidad está en constante cambio, es el único procedimiento que no pretende llegar a un resultado definitivo, sino que se va a ir adaptando conforme cambia la realidad, va mejorando, va siendo más exacto y va construyendo más conocimiento para poder más adelante construir todavía más conocimiento. Esto es a grandes rasgos lo que plantea Mario Bunge sobre la ciencia, el método científico y la relación de la filosofía con la ciencia.